Muy buenos días a todos y bienvenidos a la clase de Operación y Fundamentos de las Telecomunicaciones en este martes 13 de octubre. Desde ahora, chiquillos, les voy a pedir que pongan presente en la caja de chat para que quede el registro de su asistencia. Entonces les recuerdo que desde ahora deben poner presente en la caja de chat para dejar registro de su asistencia y, como siempre, les recuerdo que participen en la clase para validar la asistencia. Ya, chicos, perfecto. Vamos entonces a comenzar, una vez más recordándole que pongan presente, que siempre se les olvida. Vamos a comenzar con esta clase de operaciones y fundamento de las telecomunicaciones. Para ello vamos a recordar el último tema tratado en la clase, que tiene relación con hexadecimal, que por aquí ya les estoy compartiendo los últimos apuntes que estuvimos viendo en las clases anteriores. Bueno, hablamos sobre, ya pasamos a un nuevo tema que son los números hexadecimales, que habíamos visto que su principal característica es que están basados en la potencia de 16. Esto es porque trabajan, a diferencia de binario, con 16 estados distintos. Esos 16 estados, recordemos que abarcan desde lo que sería 0 hasta F, donde vemos sus distintas transiciones. Tenemos a 0, 1, 2, 3, 4, así hasta el 9. Luego tenemos la transición A, B, C, D, E y F, que tiene un valor correspondiente. También recordemos que por qué no se utiliza este valor, por ejemplo, de 10, es porque estas transiciones 1 y 0 ya están siendo utilizadas dentro de la tabla. Es por eso que no utilizamos directamente el 10 como un valor, ¿ya? Porque, insisto, el, digamos, carácter o transición 1-0 ya están siendo utilizadas como uno más en la tabla, como un estado, y es por eso que desde el 10 en adelante hasta la F se utilizan letras, ¿ya? Hasta la letra F. Entonces, desde el estado 0 al estado F tenemos 16 transiciones distintas, a diferencia del binario, ¿cierto? Que tiene dos, que son 1 y 0. Entonces vimos también cómo, bueno, al igual que binario, sabemos que hexadecimal trabaja con valores de posición que están dados, al igual que binario, por la potencia, que va desde 0 hasta el infinito, empezando siempre por la potencia de 0. 16 elevado a 0, lo cual me da 1. 16 elevado a 1, lo cual me da 16. 16 elevado a 2, me da 256. 16 elevado a 3, 4096. 16 elevado a 4, 65536. 16 elevado a 5, llegamos hasta 1.048.576. Así yo podría seguir hasta el infinito trabajando con esta potencia, pero yo les dije que yo creo que más allá de la potencia de 6 no vamos a trabajar números tan altos, ¿ya? Referido a que hexadecimal lo vamos a ver más comúnmente trabajado hasta esta potencia, la potencia de 5 hasta la potencia de 4 no vamos a encontrar números más familiarmente. ¿Dónde se utiliza hexadecimal? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a ver mucho en lo que es el direccionamiento físico. Eso lo vamos a entender cuando lleguemos a la capa 2 del modelo OSI. Vamos a entender para qué sirve ese direccionamiento físico. También lo vamos a encontrar en el direccionamiento lógico, más precisamente en la IP versión 6, que está basado en hexadecimal. Pero eso ya es parte de otro cuento que vamos a ir entendiendo una vez avancemos con lo que es la carrera propiamente tal. ¿Ya? Y bueno, entendiendo todo esto es que llegamos a la transformación de los números hexadecimales. Entonces conocimos cómo transformar un número decimal a su versión hexadecimal. Esto lo habíamos aprendido mediante a un cierto procedimiento en el cual les dije que se tenía que dividir el número que yo quiero transformar de decimal a hexadecimal por 16, como se los estoy mostrando acá. Por ejemplo, habíamos transformado el valor decimal 45
a un, digamos, dígito o dígitos hexadecimales. Queríamos transformar a su equivalencia en hexadecimal. Para esto que hicimos, dividimos el 45 por 16. Esto te da un resultado o te entrega un resultado que debe ser desglosado en dos partes. Una parte, que es la que está de la coma hacia tu izquierda, es la que se debe seguir dividiendo. Y la otra parte, que está desde la coma hacia tu derecha, es la que se debe multiplicar. Y este resultado, que está acá, que es 0,8125, que sería el desglose de lo que me dio esta división, se debe multiplicar por 16, lo cual te va a entregar el valor del carácter correspondiente. En este caso, el valor del primer carácter va a ser 13, que en su tabla de equivalencia 13 tiene un valor de D. Recuerden que estos valores siempre se ordenan desde su derecha hacia su izquierda, mirando esto de frente. Por ende, aquí el primer valor sería D para este resultado. Luego tenemos el otro extremo que se tiene que seguir dividiendo, que sería 2. Pero habíamos dicho que cuando este valor está dentro de uno de los 16 estados de hexadecimal, quiere decir que la división termina ahí. O sea que no debo dividir el número porque ya está representado. Por ende, este ya sería el indicador que es mi último carácter, o es el que me indica el final de esta división. ¿Ya? Por ende, el resultado de este ejercicio, que es 45 transformarlo a hexadecimal, sería 2D. ¿De dónde saqué el D? De esta multiplicación que les estoy mostrando acá, que sería 0,8125 por 16, lo cual me dio 13. Y este valor de 13 tiene su equivalencia, ¿cierto?, en la letra D. Recuerden que esto siempre me entrega, se ordena de su derecha hacia su izquierda, lo cual me da D. Y el 2 lo obtuve porque no puedo seguir dividiendo el 2, ya que está dentro, es uno de los estados de hexadecimal. Por ende, eso me indica que sería el fin de este ejercicio, lo cual 45, su equivalencia en hexadecimal sería 2D. Esa sería su equivalencia hexadecimal. Ahora habíamos visto también la parte inversa. Cuando me entregan un valor hexadecimal y debo transformarlo a decimal. El procedimiento para realizar eso constaba de lo siguiente. Primero debo poner sobre el número o sobre el carácter hexadecimal su valor de posición. En este caso lo vamos a probar con el mismo 2D. El valor de posición para el primer carácter, que sería D, es 1, ¿cierto? Viendo la tablita que les estoy mostrando acá, si yo ordeno los caracteres en su valor de posición, sé que el primer valor de posición para el carácter D sería 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner 1 arriba para mantener un cierto orden. Y el valor de carácter para el siguiente, el valor de posición, perdón, para el siguiente carácter sería de 16. ¿De dónde saqué ese 16? De acá, del siguiente valor de carácter, que este sería el valor de la posición, de la primera posición, y este sería el valor de la segunda posición. ¿Ya? Por ende, tengo que el valor de la primera posición para D es 1 y el valor de la segunda posición sería 16. ¿Qué voy a hacer entonces ahora? El valor de carácter lo voy a multiplicar por el valor de la posición. En este caso sería D por 1, ¿cierto? Que es el valor de la posición, viendo este carácter. Pero sé que D no lo puedo multiplicar directamente, ¿cierto? Tengo que buscar su equivalencia en la tabla y sé que D en su equivalencia es 13. Por ende, en verdad sería 13 por 1, lo cual me da 13. Y ese 13 debo agregarlo a una suma. Lo debo reservar para la suma final. Luego, para obtener el siguiente valor que debo hacer es multiplicar el carácter hexadecimal por su valor de posición. En este caso sería 2 por 16, que sería el valor del carácter por su valor de posición, lo cual me da un total de 32. ¿Ya? Ese sería mi total. Y
agrego entonces este valor. ¿Y qué debo hacer ahora? Simplemente sumar los valores que obtuve desde ese procedimiento, por lo cual sería 32 más 13 me daría 45. Y así hago el inverso. Ya transformar un número hexadecimal a un número decimal. Sería el proceso inverso. ¿Ya? Ahora habíamos visto ciertas consideraciones. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando me da un resultado como número entero? ¿Qué debo hacer? Y les había puesto este caso de transformar el número 16 a un valor hexadecimal. Para ello seguimos el mismo procedimiento de siempre, que era 16 sería dividido por 16, lo cual me da 1. Pero este 1 no me dio un resultado con coma, me dio un resultado cerrado. ¿Qué debo hacer acá? Lo mismo, seguir desglosando, desglosar, pero con la diferencia de que el 1 pasa como un número que se sigue dividiendo, ¿cierto? Pero voy a considerar que implícitamente hay un cero después de la coma, que no se pone porque obviamente es un número cerrado, pero que implícitamente, que quiere decir implícito, que ocultamente yo no lo estoy viendo, pero está ahí, es un cero. Por ende lo que voy a hacer es esto, voy a multiplicar 0,0 por 16, lo cual me va a dar 0. Y este 0 sería el primer carácter hexadecimal, que lo ordené acá abajo. Ahora tendría que seguir dividiendo, ¿cierto? La otra parte, que es el número entero, pero si se fijan me dio 1. Y ese 1 es parte o es uno de los caracteres hexadecimales. Por ende, eso me indica que mi división llega hasta ahí. No debo seguir dividiendo. Y eso me indica que ahí termina el ejercicio, porque ese carácter, perdón, ese estado ya está representado. Por ende, el ejercicio quedaría como 1, 0. O sea, 16, su equivalencia en hexadecimal, o el número con que se representa en hexadecimal 16, sería 1, 0. ¿Ya? No sería 10, es 1, 0. ¿Ya? Esa sería su equivalencia entonces. Y si hacen el ejercicio inverso, como lo acabamos de ver, el resultado debiese ser 16. ¿Ya? Eso entonces, chiquillos, es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Ya un pequeño recordatorio. Voy leyendo sus dudas, si es que las hay. Alejandro, si me puede especificar qué es lo que no entendió. Lo de el radial hexadecimal. Se escucha cortado, Alejandro. No sé si me puede repetir o escribirlo en el chat, que tiene muy mala conexión al parecer. Mientras me repite la pregunta Alejandro o me la escribe en el chat, respondo a Josué. Profe, ¿y por qué no es 10 y es 1 y 0? Porque Josué, lo que se hizo en este ejercicio, 16 sería el número decimal y lo quiero transformar a hexadecimal. Por ende, este resultado que está acá, Josué, es el resultado de 16 pero en hexadecimal. Y en hexadecimal no existe 10, existe 1, 0. ¿Ya? Este sería el resultado 1, 0. ¿Ya? Porque recuerda que en hexadecimal lo que representa al 10 como tal, al número 10, sería A. Ah, Pero el 16 en hexadecimal se representa como 1, 0. Y acá te lo demostré, está demostrado en el ejercicio. Alejandro dice que hexadecimal al revés. Revés es con B corta, por si acaso, don Alejandro. Volvemos a explicar el procedimiento cuando quiero pasar hexadecimal. Sería, Alejandro, a decimal. sí, profe. Hexadecimal a decimal. Perfecto. Entonces,
vamos a transformar este mismo número, que sería el 16 hexadecimal. Perdón, 16 decimal. Lo quiero transformar y te lo voy a mostrar en la pizarrita que les voy a compartir ahora para que se entienda más. Acá está y te lo voy a demostrar en esta pizarra. Entonces, por ejemplo, me están diciendo, me dice el profesor, transforme este número hexadecimal y yo te propongo el número 10 en hexadecimal. El profesor te dice transforme eso a decimal, a los números decimales que conocemos. Entonces, el procedimiento dice que lo primero que debo hacer es poner el número del valor de posición. En este caso, ¿cuál sería el valor de la primera posición o el valor del primer dígito en hexadecimal? Ustedes me ayudan con esta. ¿Uno, profe? Perfecto. 1. Perfecto, muy bien. Vamos a ponerlo en rojo para que se note la diferencia. Sería 1. ¿Y el valor de la siguiente posición? 16. 16, perfecto. 16. Ahí tenemos 1 y 16. Lo vamos a dejar ahí entrecruzado. Ahí. Profe, ¿Sí? disculpe la pregunta, pero ¿por qué uno y por qué 6? Perdón, ¿puede repetir? ¿Por qué uno y por qué 16? Insisto, Alejandro. ¿Por qué 1 y por qué 16? Vamos a volver al comienzo de la clase. De acá saqué el 1 y de acá saqué el 16, Alejandro. El 1 es porque es el valor del de la primera posición de hexadecimal, que viene de 16 elevado a 0, 1. ¿Y por qué el 16? Porque es el valor de la segunda posición de hexadecimal, que sería 16 elevado a 1, 16. Por ejemplo, si el ejercicio tuviese otro carácter más, yo tendría que agregar, como otro valor de posición, 256. ¿Se entiende? ¿De dónde saqué los números? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ahora queda claro. Sí. ¿Por qué aparecieron ahí? Perfecto. Entonces estamos acá. De ahí aparecieron. ¿Y este procedimiento para qué es? Para pasar de un número hexadecimal a decimal. Eso estamos haciendo ahora, para que se entienda. Y este es el procedimiento. Entonces lo primero es poner los valores de posición. Listo, ya los puse. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que multiplicar el valor del estado por el valor de la posición. En este caso, el valor del estado sería 0. Por ende, debo multiplicar 0 por 1. ¿Y cuánto me va a dar eso? 0 por 1. Cero. Cero, profe. 0. 0. Muy bien. Recuerden, cualquier número multiplicado por 0 es 0. ¿Ya? Eso es regla básica. 0. ¿Y este 0 qué significa? Es un 0 que debo agregar a una suma total. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Perfecto. Voy a leer el chat. Puede que haya alguna otra pregunta que... Amaro dice, si se suma no daría 17. No, Amaro, no daría 17. Por eso pongan atención al procedimiento que estoy haciendo. Benja Hidalgo, profe, esto es más que nada saber la materia en vez de tener que hacer tanto cálculo o no. No le entiendo la pregunta. Amaro Rojas, o se multiplica y después se suma. Ya creo que ahí entendió Amaro. Ya, ahora se acordó, dice Amaro, perfecto. Benja, si me puede plantear la pregunta de otra manera porque no comprendo lo que me quiere decir. Ya, entonces, voy a seguir con el procedimiento. Voy con el siguiente carácter que sería 1 por 16. Lo cual me da, ¿cuánto daría 1 por 16? 16. 16. 16. Así de simple. 16 y ese resultado 16
Vamos a poner 1 por 16. 16 para que se entienda. Da. Entonces sería 16 más 0. 16. Y ese sería su equivalencia en decimal. O sea, el número hexadecimal 10, su equivalencia en decimal es 16 y se los acabo de comprobar siguiendo el procedimiento que les mostré anteriormente. ¿Se entiende? Benja dice que es más saberse la tabla en vez de hacer tanto cálculo para sacar los resultados. Benjamín, es saber el procedimiento, lo que yo te acabo de explicar ahora. Eso es lo que hay que saber, el procedimiento de cómo obtener el resultado. Exacto. Cuando yo sigo ciertos pasos, ciertas reglas, a eso nosotros le llamamos procedimiento. Como cuando el doctor dice vamos a hacer un procedimiento quirúrgico, lo que te está diciendo es que él cuando te va a operar va a seguir un protocolo de operación. Tiene ciertas reglas que debe seguir. ¿Ya? Y nosotros en telecomunicaciones trabajamos siempre con procedimientos o protocolos o Profe, políticas, como usted quiera llamarle, o normas. Sí, escucho. ay, disculpa que le interrumpa. Sí, no se Entonces, sí, preocupe. por ejemplo, uno pone el resultado, ¿verdad? Te manda un ejercicio. Pero en el procedimiento, ¿tendría menos nota? Así esté bueno. Yo siempre pido el desarrollo. Tengo que ver qué procedimiento efectuó. Ahora, si usted, por ejemplo, en internet encuentra otra manera de hacerlo y le resulta y le da el resultado igual, ningún problema. Yo solamente les estoy enseñando un camino. Si usted encuentra otro camino, cómo llegar al resultado y funciona, ningún problema. Hágalo, pero siempre con el desarrollo. Me pasó que ustedes me enviaban guías, me ponían el resultado, pero no había ningún desarrollo. Entonces automáticamente te baja la evaluación final, o la nota, como quieran llamarle. Entonces siempre cuando hagan un ejercicio tipo matemático debe ir con su desarrollo, ¿ya? Para ver qué procedimiento efectuar. Así que eso, chiquillos, eso sería. No sé si tienen alguna otra duda. ¿Todo No, bien? profe, ¿Todo bien? Ya, no se preocupen que esta clase voy a seguir, digamos, vamos a seguir trabajando entre todos. Ya yo voy a proponer el ejercicio, lo vamos a ir haciendo entre todos. Ya la próxima clase voy a ir sacando gente que va a tener que resolver al azar los ejercicios y yo creo que ya desde de esa clase a la próxima vamos a empezar a enviar las guías con notas. Ya, vamos a empezar a hacer trabajitos con notas, guías con notas, ¿ya? O evaluadas. Ya, chiquillos, entonces vamos a continuar con el mismo objetivo de la clase anterior, que se los voy a dejar anotados como siempre en el chat. Pero en este caso ya conocimos, entonces va a ser aplicar procedimientos. Ahí está. Entonces, chiquillos, el objetivo del día de hoy va a ser aplicar procedimientos para cálculos hexadecimales, porque ya conocimos el procedimiento, ¿ya? Ya lo conocemos. Ahora lo que queda es aplicar, practicar. Ya, chiquillos, trabajamos entonces con números, digámoslo así, más simples, con 2 dígitos. Ahora vamos a trabajar con números de 3 dígitos y les voy a proponer el siguiente ejercicio, que ustedes me van a ayudar a realizarlo, que es transformar de decimal a hexadecimal. Vamos a transformar este número. 320, que está en decimal, vamos a poner una D aquí, para que se entienda que es decimal, lo vamos a transformar a hexadecimal. Vamos a dejar una H.
Entonces, según el procedimiento, quiero transformar este número decimal a hexadecimal. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Sacar los valores. Profe, dividirlo por 16. Muy bien, dividir por 16. Entonces anote por ahí, destáquelo. Cuando quiero transformar un número hexadecimal, tengo que dividir por 16. Ya, dividir. De decimal a hexadecimal, dividir. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir 320 en 16. Y ustedes me van a ir ayudando. ¿Qué resultado obtengo de esa división? 20. 20. ¿Todos de acuerdo con que da 20? Sí, profe, 20. 20. Ya, chiquillos, recuerden siempre en no confiar en lo que digan los demás, pensamiento crítico. Yo compruebo los resultados que me dicen. No me quedo con lo que dice el compañero, voy y lo corroboro. ¿Ya? Parte de tener un pensamiento crítico es no creer todo lo que te digan, pues, cuestionarlo. ¿Ya? Entonces, 20. Siempre tengo que confirmar o descartar la información. Ya, 20. Obtuve ese número. ¿Qué debo hacer ahora? 20. Con ese 20. Desglosarlo. Desglosarlo, muy bien. ¿Cómo quedaría ese desglose? 2,0. Ya, vamos pensando un poquito más. 20,0. Ya. Entonces, ¿cómo hago el desglose? ¿Qué debiese hacer yo acá en el ejercicio? Bueno, creo que debe separar, sí, 20 Ya. de 0. Separo 20 de 0. Entonces, el 20, ¿qué va a pasar con el 20? Eso se divide, Ya, perfecto. Y con el otro 0, que sería 0,0, se multiplica se multiplica. ¿Por cuánto sería esa multiplicación? por 16. Perfecto, muy bien. Por 16. ¿Y cuánto me da eso? 0. 0. 0, muy bien. 0. Ahí está. 0. Ya, eso es un 0. Este resultado que obtengo acá, ¿cómo se debiese ordenar? ¿Cómo Profe, que preguntó? repite la pregunta, por favor. Este resultado que obtuve acá, lo voy a marcar con rojo. Este resultado. ¿Qué debo hacer con ese resultado, con ese 0? Dejarlo ahí mientras voy a hacer dividir el 20. A ver, no fue muy específica mi pregunta. ¿Cómo debo ordenar el resultado, mejor dicho? Porque recuerden que todo lo que provenga de la ¿De derecha a izquierda? multiplicación del 16 ya es resultado. ¿De derecha a izquierda? Muy bien. De tu derecha a tu izquierda. Bueno, esto como es el primer carácter no se va a notar mucho. Ya, pero lo vamos a dejar acá abajito esperando. Recuerda, siempre se ordena de tu derecha hacia tu izquierda. Entonces, sigamos con la división. Tendría que dividir ahora 20 en 16, ¿cierto? ¿Cuánto obtengo de eso? 1,25. 1,25. ¿El resto de acuerdo? ¿Confirman o descartan? No, profe, está bien. Entonces tenemos 1,25. ¿Qué debo hacer con este resultado?
Debemos realizar el mismo proceso. ¿Y Volver a cuál es desglosar. ese proceso? Descríbalo. Desglosar los números, el 1 pasa a dividir, o sea, se baja dividiendo y el 25 multiplicando. ¿Es 25? 0,25. 0,25, que son dos cosas muy distintas. ¿Ya? Muy bien. 0,25 lo debo multiplicar. Ya, vamos con la multiplicación. ¿Qué resultado obtengo? 4. 4. ¿Qué dice el resto? Don Amaro, es multiplicar, por si acaso. Multiplicar, creo que ahí se Sí, confundió con 4. dividir. 4, ya. 4. Entonces Sí, recuerde, 4. este resultado se sigue ordenando, lo vamos a poner acá en rojo, de tu derecha hacia tu izquierda. 4. Y pregunta, queda el 1 acá, ¿cierto? Para ser dividido. ¿Qué hago con ese 1? Profe, ya no se puede dividir porque ese número ya existe entre los 16 estados de los hexadecimales. Perfecto, muy bien. Ese 1 ya no se sigue dividiendo porque, como bien dice Josué, ya está representado dentro de los 16 estados de hexadecimal. Por ende, se agregaría, me indica dos cosas, que ya no debo seguir dividiendo y que es el último dígito en hexadecimal. O sea que con eso yo ya finalizo mi ejercicio. ¿Ya? Por ende, el resultado sería el que está marcado acá. Y ese resultado sería expresado como 1, 4, 0. En hexadecimal. 1, 4, 0. Eso no es 140, por si acaso. Eso es 1, 4, 0. Si en algún lado yo veo que dice hexadecimal 1, 4, 0, ¿ya? Yo sé que su equivalencia 1, 4, 0 en decimal, ¿cuánto sería? ¿Cómo, profe? 140. ¿Cuál sería la equivalencia de 140 hexadecimal en decimal? 320, ¿no? 320. Muy bien, 320. ¿Ya? Entonces estos son los dígitos hexadecimal 140. Ya recuerda que en hexadecimal no existe el 140. ¿Ya? Como tal. El 140 se representa de otra manera en hexadecimal. El 140 hexadecimal tiene una representación decimal de 320. Y lo vamos a comprobar. Pero antes, la pregunta es, ¿estamos todos bien? ¿Vamos todos bien? ¿O alguien todavía no entiende? ¿Todo bien? ¿Todo bien, profe? Perfecto. Alejandro Yo pregunta, no. profe, ¿por qué se dividía por 16? Eso es, Alejandro, porque ¿por qué multiplicamos y por qué dividimos por 16? Es porque la base de hexadecimal es 16. ¿Ya? A diferencia de binario, que toda la base era 2, ¿ya? Por los dos estados que tenemos, encendido y apagado, en hexadecimal tenemos 16 estados, Alejandro, que van desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. Si tú los cuentas, hay 16. De ahí viene la palabra hexa, de 16. ¿Ya? 16 dígitos que representan 16 estados distintos. ¿Ya? Por eso es que nosotros dividimos por 16 y después multiplicamos por 16, porque es la base de este sistema numérico. ¿Ya? Entonces lo que tú estás viendo acá abajo, el resultado hexadecimal, estás viendo tres caracteres. Un carácter representado por el 1, otro carácter representado por el 4 y otro carácter representado por el 0. O, perdón, estados. Estamos viendo tres estados. El estado 1, el estado 4 y el estado 0. Y esa
conjunción de estados representa en decimal al 320. El 140 en decimal es 320. ¿Se entiende? Sí. Sí, seguro que ese sí fue con un suspiro, parece que no tanto. Ah, no, no, es que no es por la Sí. clase. Ah, ya. Ok. Ya, chiquillos, si voy muy rápido, díganme, profesor, más lentito y no hay ningún problema. Lo explicamos con pera y manzanas, pero esto tiene que quedar claro a todos. Ya, chiquillos, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobar este ejercicio como haciendo lo inverso. Y ustedes me van a ayudar. Voy a borrar y voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar de hexadecimal a decimal. ¿Y qué voy a pasar a hexadecimal? El mismo número, que sería 140. Voy a buscar cuál es su equivalencia decimal al dígito o al estado 140, hexadecimal. Y aquí les voy a pedir su ayuda. ¿Qué debo hacer para encontrar el número decimal? ¿Qué es lo primero que Corroborar debería el hacer? Divi- carácter de la posición. Ya, perfecto. Sería poner el valor de la posición a cada dígito. Ya para esto voy a hacer lo siguiente para que quede ordenadito. Vamos a hacer ahí una especie de tablita. Y esto si quiere usted también lo puede hacer cuando haga su ejercicio, para que le quede más ordenado. Ya, ahí los tengo separados por posición. Posición 1, posición 2, posición 3, porque tengo 3 dígitos. ¿Cuál sería el valor de la primera posición? 1. 1, Perfecto, 1. El valor de la segunda posición. 16, Perfecto, 16. ¿Y el valor de la tercera posición? 256. Muy bien, 256. Ya, tengo lista la primera parte del procedimiento que me indica poner los valores de posición. ¿Ya? Eso lo tengo listo. Ahora, ¿cuál sería la segunda parte del procedimiento? Profe, se Multiplicar. multiplica el valor del dígito por el valor de posición. Muy bien. Muy bien. Se multiplica el valor de la posición por el valor del dígito. ¿Cuál es el valor de la posición? Esta de acá arriba que acabamos de poner. Le vamos a poner ahí una P de posición. Y acá abajo el valor del dígito. Vamos a poner una D. Se multiplican. Entonces, la primera multiplicación sería 0 por 1. Y eso me da un total de, 0, Pero, muy bien, 0. Vamos con la segunda entonces. Misma lógica. En este caso sería el dígito por la posición, que sería 4 el dígito y 16 el valor de la posición, que está acá arriba. Lo cual me da un total de 64. 64. ¿Todos confirman? Sí. Sí. Vayan ahí confirmando con sus calculadoras. Ya puede ser el celular, el computador o una calculadora a secas. Tenemos 64. ¿Todos confirman? Perfecto. Y tenemos la última multiplicación, que sería el dígito, que sería 1, por el valor de la posición, que sería 2,56. Lo cual me da un total de 256. lo mismo, ¿cierto? 2,56. Entonces ahora, ¿qué debo hacer con estos resultados? Súper fácil. Sumarlo. Sumarlos. Lo sumar. vamos a dejar acá para que se noten. Sería 0 más 64 más 2,56. Lo cual me da un total de 320. 320. 320. 320. Entonces, comprobamos el resultado. ¿Dio efectivamente lo que habíamos visto en el ejercicio anterior? Sí, profe. ¿Sí?
Perfecto. Don Benjamín dice no entendí. Si me especifica en qué parte se perdió, lo puedo ayudar. Ya, entonces si se fijan, comprobamos que el procedimiento efectivamente funciona. Don Benjamín, la tablita que hice al principio, la que usted ve acá, la que voy a marcar acá con rojo, esta tablita, la que donde puse la flechita, o acá, ¿por qué la hice? Voy a borrar todo. Me entregan, Benjamín, el carácter o los caracteres 1, 4, 0. El profesor me dice, este hexadecimal, transfórmelo a decimal. Transfórmeme estos dígitos, de hexadecimal a decimal. Entonces el procedimiento que dice, lo primero es poner el valor de posición a cada carácter. ¿De dónde yo saco ese valor de posición? Lo mismo que le decía a Alejandro de antes. Te voy a compartir acá la... De acá, si te acuerdas que en alguna clase anterior nosotros formamos esta tabla. ¿Cómo se forma? De la potencia de 16. 16 elevado a 0 te entrega el valor de la primera posición en hexadecimal. Es igual que binario. 16 elevado a 0 te da 1. 16 elevado a 1 te da 16. 16 elevado a 2 te da 256. Y así, a esto me refiero con el valor de la posición. Cada posición tiene un valor especificado por esta tabla. ¿Y cómo hago esta tabla? Fácil, con la potencia de 16. Empezando desde 16 elevado a 0. Don Benjamín, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya, entendemos eso. ¿De dónde viene el valor de posición entonces? Viene desde acá, de esta tabla. Y esta tabla tú puedes crear los valores de posición hasta el infinito, obviamente, siguiendo el orden. Desde 16 elevado a 0, 16 elevado a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. En orden y sin saltarse. Ya yo no puedo crear la tabla, por ejemplo, 16 elevado a 1 y después seguir con 16 elevado a 3. No sirve, tiene que ser todo correlativo y sin saltarse. Correlativo me quiero decir 16 elevado a 0, a 1, a 2, a 3. Y de obtengo el valor. Entonces, como tengo 3 dígitos, estoy ocupando 3 posiciones, que te las marco acá. La posición 1 tiene el valor de 1. La posición 2 tiene el valor de 16, que la obtuve de 16 elevado a 1. Y la posición 3 tiene el valor de 16 elevado a 2, que es 256. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo? Yo te dije, para ordenarte simplemente, yo que te recomiendo, o qué hago yo, hago esto, pongo esa tablita. Es solamente orden. Ahora si te enreda esto, saca la tabla y no la ocupes. ¿Ya? Es solamente una sugerencia. Entonces, el valor de la primera posición, como te acabo de decir, es 1. Y ahí dejo el 1. El valor de la siguiente posición sería 16, que está ahí. Y el valor de la siguiente posición es 256. Por eso las ordené ahí. Don Benjamín, ¿se entiende hasta acá? Ya, ¿qué no entendió? ¿Dónde se perdió? ¿Por qué en el 1 está ese número? ¿Qué número? ¿El 256? ¿Por qué, Benjamín? Vuelvo a explicarte. El procedimiento dice que por cada carácter, aquí hay 3 caracteres, perdón, 3 estados en hexadecimal, que es el 1, 4, 0. 1, 4, 0. Entonces el procedimiento que te dice, cuando usted quiera transformar un número que está presentado en hexadecimal, como el 140, que es hexadecimal, yo lo quiero transformar a decimal. Usted va a poner sobre el número su valor de posición. Y el valor de posición te lo acabo de explicar de dónde lo saqué. Vuelvo a mostrarte la tabla. Lo saqué de acá. ¿De dónde usted dirá, profesor?
de 16 elevado a 0 te entrega el primer valor de posición, que es 1. 16 elevado a 1 te entrega 16, que es el valor de la segunda posición. Y 16 elevado a 2 te entrega 256, que sería el valor de la tercera posición. ¿Ya? Y aquí, ¿cuántas posiciones tengo en el ejercicio? Tengo 3. Un carácter, 2 caracteres, 3 caracteres. ¿Se entiende? Ya ahora lo entiendo. Entonces, por eso, don Benjamín, yo le puse a la primera posición el valor 1. La segunda posición el valor 16. Y la tercera posición tiene sobre él el valor 256. Y ahora, ¿para qué me sirve saber eso? Porque el procedimiento te dice que para obtener el valor final, la segunda parte es multiplicar el valor del dígito por el valor de la posición. Entonces, en este caso sería 0 por 1, me da 0, ¿cierto? Luego sería multiplicar 4 por 16, lo cual me daba, ¿cuánto daba eso? 64. ¿Ya? Y el último, que sería 1 por 256, lo cual te va a dar 256. Y después el procedimiento me dice que en la tercera etapa debo sumar esos resultados que obtuve de la multiplicación del número, del dígito hexadecimal con su valor de posición. Y ese resultado nos dio los 320. Entonces el carácter o los dígitos 140 hexadecimal, su equivalencia en decimal sería 320. ¿Ahora sí, don Benjamín? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, chiquillos, vamos a hacer otro ejercicio, ya para ir terminando la clase. Vamos a transformar entonces el número decimal 1000. Perdón, no. Vamos a hacer al revés para mantener el training, digamos. Vamos a transformar este número 3FC. Lo voy a transformar a decimal. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo hacer? Ahí ya les dejé una pista de lo que debo hacer. El valor de posición, profesor. Muy bien, el valor de posición. ¿Cómo iría entonces este valor de posición? 1, 1, 16 16, y 256. 256. Y ahí tengo la primera parte del procedimiento. ¿Cuál sería la segunda parte del procedimiento? Multiplicar el valor del dígito por el valor de posición. Perfecto, multiplico el valor del dígito por el valor de posición. Entonces, la primera multiplicación sería C por 1. Pero sabemos que C es una letra, no la puedo multiplicar, y busco su equivalencia en la tabla. ¿Cuál sería la equivalencia de C en la tabla? 12. 12, muy bien. Entonces, en verdad la multiplicación sería 12 por 1, lo cual me va a dar un resultado de 12. 12. Entonces, este es el primer valor a sumar, 12. Listo. Luego tengo que multiplicar F por 16, ¿cierto? Que sería el valor del dígito por el valor de posición. ¿Cuánto me da eso? F vale 15, ¿no? F vale 15, ¿cierto? Entonces sería 240, profe. 15 por 16. ¿Y cuánto dio eso? 240. 240. ¿El resto confirma? Sí, profe, eso. Bien. 240. Profe, Vamos con el siguiente entonces, que sería 3, que es este 3, el valor del dígito, acá, por 256. 768.
768. ¿El resto confirma o descarta? Correcto, dicen, confirman. Sí, profe. Correcto. Correcto. Entonces, la tercera parte del procedimiento me dice ya, una vez que obtuve los resultados, entre el dígito y el valor de posición, debo sumar todos estos resultados para obtener el valor final. ¿Y cuánto sería la suma de todos estos resultados? 1120. 1120. ¿Está correcto? ¿Confirman? A mí me dio 1020. Ya, ahí hay una discrepancia. A alguien le dio A mí también me dio 1020. 1020. A ver, confirme quién dijo 1120, si vuelvo a darle 1120. Benjamín Ah, sí, dice, profe, sí, pasa que en vez de poner 12 puse 112. Fue error mío. ok, entonces confirmamos que el resultado sería 1020. 1020, perfecto. Entonces, chiquillos, si se van dando cuenta, hexadecimal al principio parece complicado, parece como un idioma así casi como el chino. Pero cuando te empiezas a interiorizar y a seguir el procedimiento paso a paso, te das cuenta que no es tan complicado. Simplemente hay que ser un poquito ordenado nomás. ¿Ya? Cuando una vez que se entiende, para no tener, digamos, algún error, para bajar la tendencia al error, simplemente hay que ordenarse. Usted siendo ordenado no debería tener problema. ¿Ya? Entonces nos dio 1020. ¿Y qué vamos a hacer ahora? El inverso. Que sería el inverso. Me entregan el número decimal 1020 y lo vamos a transformar ahora a hexadecimal para confirmar, digamos, para corroborar si estaba bien hecho. Entonces, ahora el procedimiento inverso. Quiero transformar de decimal a hexadecimal. ¿Qué debo hacer? Dividir por 16. Dividir por 16. Entonces vamos dividiendo 1020 por, 1020 dividido en 16. ¿Cuánto nos da? 63,75. 63,75. ¿Estará correcto el resto que dice? Sí, profe, está bien. Está bien, confirma. Perfecto. Entonces ahora, ¿qué tendría que hacer con este resultado? Desglosarlo. Desglosar. ¿Cómo quedaría ese desglose? Separarlo. Se separa el 63 y el 75. 0,75. Ya. 63, entonces se sigue dividiendo y 0,75. No es 75, es 0,75. Entonces, ¿qué hago con ese 0,75? Se multiplica por 16. Por 16. Muy bien. ¿Qué resultado obtengo? 12, profe. 12. 12. 12. Y ese 12, en equivalencia a la tabla, ¿cómo se representaría en hexadecimal el 12? C. C. Muy bien. Y este va a ser entonces mi primer resultado que voy a ir ordenando desde mi derecha hacia mi izquierda. Entonces el primer resultado sería C. Vamos a seguir dividiendo entonces el 63 en 16. ¿Cuánto me da eso? 3,9375. 3,9375. ¿Confirma el resto? Sí, profe. Sí. Sí. Vamos entonces a desglosar. Entonces sería 0,9375 por
16. ¿Cuánto me da eso? ¿15, profe? 15. Y ese 15 en la equivalencia hexadecimal se representa con F. F. ¿Cierto? Perfecto. Y me queda el último dígito, que está ahí. ¿Qué me indica ese dígito? Que terminó. Profe, Que ¿Por qué termina porque terminé? está dentro de la tabla. Porque ese estado se encuentra dentro de la tabla de los estados, de los 16 estados hexadecimales. Muy bien. El dígito ya me indica que está dentro, es uno de los 16 estados de hexadecimal, es 3. Y eso me indica que ya no sigo dividiendo, porque está dentro de la tabla y me indica que es el final entonces del ejercicio. Y efectivamente está correcto, 1020 se representa en hexadecimal como 3FC. ¿Ya, chicos? Bien, profe, eso sería. Don Alejandro, ¿qué número está abajo del 12? ¿qué número está debajo del 12? ¿Ese? No, no ve que está 0,75 por 16 queda 12 y abajo hay otro cálculo que Sí, no es ese, entiendo. el que le marqué, 0,9375. Se lo voy a escribir mejor acá. Ah, ya, gracias, gracias. Es 0,9375 por 16. Ahí está. Eso sería. Ya, chiquillos. Entonces, resumiendo la clase de hoy, más que nada fue, digamos, un repaso ayudado, un trabajo en conjunto entre ustedes y yo, en el cual vimos el procedimiento para transformar números hexadecimales a decimales y viceversa, ¿ya? De decimal a hexadecimal y de hexadecimal a decimal, ¿ya? Vimos que el proceso para transformar un número decimal a hexadecimal es a través de la división de 6, ¿cierto? Luego, desglosando el resultado entre lo que está a la derecha de la coma y a la izquierda de la coma, lo que está a la derecha de la coma se multiplica por 16, lo que está a tu izquierda se sigue dividiendo. Cuando llegas a un número que se está dividiendo en el cual está dentro de los estados de hexadecimal, me indica que es el final. Por otra parte, vimos el procedimiento para transformar un número hexadecimal a decimal, en el cual tengo que, por primera parte, poner los valores de posición. Luego, multiplico el dígito hexadecimal por el valor de posición y ese resultado de cada dígito con su valor de posición lo sumo y obtengo el valor final en hexadecimal. Ya, chicos, ese sería el resumen de la clase y les dejo un siguiente desafío para la próxima clase. Van a llegar ya con el ejercicio hecho para que practiquen con este número transformado en hexadecimal. CA, CA. ¿Ya? CA en hexa. Me van a llegar con el numerito transformado a decimal. ¿Ya? Me van a llegar con Caca. ese numerito. No, ahí no dice caca, dice CA, porque es hexadecimal. ¿Ya? También puede ser... no, ese más... Lo vamos a dejar para la otra semana, el otro desafío. Ya es un poquito más disruptivo. Ya, chiquillos. Eso sería entonces, les dejo ese desafío para la próxima semana, el número hexadecimal transformado a decimal CA. ¿Ya? Para la próxima semana. Ya para la próxima semana les voy a tener otro desafío. Bueno, ahí se los voy a dar, ya que va a estar un poco relacionado con lo que vamos a estar viviendo
la próxima semana y lo que se nos viene en el ámbito social político. Eso, chiquillos, que estén muy bien, cuídense mucho, nos estamos viendo mañana al mismo horario, 11:05, estamos comenzando en punto, y eso, cuídense mucho y hasta la próxima, que estén muy bien. Show, show, show.